Estamos, ahora sí, ya se compuso el sonido. Buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente. Estamos reunidos ahora sí que después de un fin de semana, ahora sí, mitad de semana de Día de Gracia. Espero que la hayan pasado bien, que hayan sido agradecidos con el Señor. Y honestamente yo había pensado este año no hablar del Día de Acción de Gracia, porque cada año hablamos de lo mismo, y con esto no quiero decir que no es necesario, ¿verdad? Pero figuraba yo que ya sabemos, que ya entendemos perfectamente bien lo que ese día tan importante para nosotros, ¿verdad? Nosotros los creyentes, el Día de Gracia. Tenemos muchísimas cosas por las que nosotros debemos de agradecer a Dios. Decía semana pasada, me parece que no terminaríamos en agradecer a Dios todas sus bendiciones, ¿verdad? Pero bueno, yo pensaba que este año iba a ser diferente, que este año no iba a mencionar esto, ¿verdad? Pero, amados hermanos, he escuchado en estos días a cuánta gente, mis amados, y no solamente gente común y corriente, sino voy a decir gente creyente, que estuvo quejándose porque esta vez el Thanksgiving o el Día de Gracia no sirvió. Estas quejas, amados hermanos, no podemos quejarnos por eso. He escuchado de que este año no sirvió porque tuve muy poca gente. Solamente estuvimos mis hijos, mi esposa y yo. Déjeme decirle que qué maravilla, amados hermanos, porque la cuestión de Thanksgiving no es el borlote, no es la cantidad de gente, sino que su corazón se abra a Dios y le agradezca. Amados hermanos, este fue el mejor de los Thanksgivings que yo he tenido, el mejor día de gracia que yo he tenido en muchos años. Y sí, estuvieron mis hijos, mis nietos y mi esposa y yo. Y, amados hermanos, fue uno de los mejores. No hay nada como estar en familia agradeciendo a Dios, y verdaderamente aquí agradecemos a Dios. Quiero que leamos una escritura, porque, amados hermanos, estamos fallando en cuanto a lo que significa el Día de Acción de Gracia, el Thanksgiving, porque verdaderamente la palabra original es Thanksgiving. Nada más que nosotros la hemos ido, ahora sí que Día de Acción de Gracias está correcto, ese es lo que nosotros creemos. Ahora, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, y vamos a leer 2 versículos solamente. En realidad necesito uno, pero quiero que leamos el verso 5 del capítulo 4 de Filipenses y luego el 6. Y dice así, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Amados hermanos, aquí Pablo le está hablando a los filipenses, ¿verdad? Les está, en realidad todo el contexto del resto de las escrituras estas, pero no quiero usarlo todo, ¿verdad? Todo el contexto tiene que ver con que estemos gozosos, unidos y en oración. Pero, pero Pablo aquí, yo quiero que veamos este punto importante. Pablo aquí está diciendo que no nos afanemos por nada. Dice, por nada estéis afanosos. El afán es un deseo intenso por hacer algo. Es un deseo intenso que nos lleva a hacer algo.
Por lo tanto, terminamos a veces en estrés. Y bueno, ese Pablo dice aquí a los filipenses, no se afanen. Mejor que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo debemos de poner nuestras peticiones delante de Dios? Dice, en acción de, ¿cómo dice? En acción de gracias, con acción de gracias. Amados hermanos, la acción de gracias no es algo nuevo, es algo que en toda la Biblia se nos ha venido enseñando, tanto los apóstoles como el propio Señor Jesucristo. Amados hermanos, en Cristo está la muestra más grande y la enseñanza más grande para nosotros, el ser agradecidos. Más adelante vamos a hablar sobre eso, pero antes, amados hermanos, quisiera que para todos ustedes, amados hermanos, que no conocen bien ahora sí que no conocen bien de dónde proviene el Thanksgiving, qué sucedió, cómo llegamos a tener voy a decir, este evento tan importante para nosotros, ¿verdad? Podríamos decir que fuera como si fuera una costumbre o algo así, pero no, amados hermanos. Esto es algo que debe de estar propiamente en nuestra vida, el estar agradecidos. Ahora, quiero que sepan, amados hermanos, que la gente en este tiempo ha estado, ahora sí que quejándose que el COVID arruinó su día del pavo. No, amados hermanos, no es día de pavo. ¿Por qué le dice la gente? ¿Por qué le llamamos a veces día del pavo? Porque todavía no conocemos realmente el significado. Muchas gentes piensan que el Día de Acción de Gracias, amados hermanos, es una celebración de que nos permite tener un fin de semana largo, que nos permite reunirnos con nuestros amigos y pasárnosla bien con un suculento platillo y con unas cuantas cervezas y emborracharnos. Amados hermanos, no se trata de eso. Otros piensan que el Día de Acción de Gracia es simplemente el principio de estos días festivos, porque, amados hermanos, se acerca la Navidad. Entonces muchos piensan que todo esto los lleva a eso. Qué tristeza, amados hermanos, cuando escuchas a un creyente, a un cristiano decir, oh, el día del pavo no sirvió para nada. Por favor. Es por eso la razón, mis amados, que el día de hoy les quiero compartir esto. El día de hoy quiero que entendamos el verdadero significado para nosotros del Thanksgiving, no día del pavo. Pero, amados hermanos, todo esto es por falta de información. ¿Por qué? Porque se nos ha explicado varias veces, se nos ha explicado de muchas maneras de dónde proviene esto. Pero el día de hoy quiero que ponga mucha atención para que no vuelva a decirle día del pavo, sino le dice Día de Acción de Gracia o le dice Thanksgiving. Usted que vive aquí en los Estados Unidos. Y amados hermanos, esto tiene que ver mucho con este país tan próspero al cual nosotros vinimos a buscar una mejor vida, un sueño diferente. Ahora que quiero decirles, amados hermanos, y les voy a dar esta historia. La saqué, le puedo decir, de National Geographic. Si conocen ese libro, ¿verdad? Tienen muchos documentales muy importantes, muy buenos. Y bueno, yo lo saqué de allí ya hace un tiempo. El Día de Acción de Gracias, amados hermanos, primeramente fue celebrado por primera vez en el 1621 por los pobladores de la colonia de Plymouth, a quienes después se les llamó peregrinos procedentes de Inglaterra. Había, amados hermanos, este grupo de Inglaterra que se separó de su iglesia. Ellos venían en busca, deseaban ellos separarse de ella
para buscando adorar a Dios a su manera o buscando adorar a Dios de acuerdo a lo que ellos creían correcto. Dicen, amados, los datos documentales que después de salir de Inglaterra, los peregrinos se establecieron en Holanda en el 1608 y finalmente en 1620 se embarcaron en el que ustedes ya conocen, en el Mayflower, y empezaron a viajar viniendo en buscando libertad para darle culto a Dios en un nuevo mundo, en algo diferente. Dice la historia, amados hermanos, que el destino del Mayflower o de los peregrinos era Jamestown, Virginia. En aquellos tiempos, ¿se acuerdan? Las 13 colonias. Y bueno, ese era el destino original que ellos traían acá en América del Norte. Mas sin embargo, dice que una tormenta los desvió y terminaron en Plymouth, Massachusetts. Amados hermanos, sabemos que la tormenta los llevó ahí, pero sabemos que Dios tiene planes para todo. Ahora, dice el documental, mis amados, que el primer invierno fue muy difícil para ellos, los colonizadores. Fue muy difícil. Llegaron a una tierra donde era muy frío y aparte no había lo suficiente para vivir. Y dice la historia esta, amados hermanos, que murió casi mitad de ellos. Pero los sobrevivientes continuaron luchando, dice la historia, que hubo un indio que se hizo amigo de ellos y él los enseñó a cultivar el maíz. Los enseñó a cultivar el maíz y también les ayudó a establecer una buena relación con las tribus de alrededor. Entonces, fue en el otoño del 1621, después de una muy buena cosecha, el gobernador Bradford dedicó un día para dar gracias al Señor después de haber recogido el fruto de su trabajo. Y en gesto de su amistad, los peregrinos invitaron a los indios vecinos para compartir y para darle gracias a Dios por los frutos que Dios les había proveído. Amados hermanos, en esa reunión compartieron pavos, gansos, langostas, almejas, calabazas y frutas frescas. Allí, amados hermanos, yo creo que voy a decir que de allí viene la cuestión de la buena cena, la buena comida, el compartimiento de alimentos. Pues, como ustedes pueden ver, compartieron pavos, gansos, almejas, langostas y frutas frescas. No necesariamente es pavo y pavo y pavo y pavo, sino que fue el fruto de su tierra, lo que Dios había proveído, y la única razón que se reunieron fue para darle gracias a Dios. Ahora, que ¿cómo evoluciona esta fiesta? En el 1623 el gobernador Bradford proclamó el 30 de julio como Día de Acción de Gracia para celebrar el largo periodo de sequía, y después de ese año la celebración no fue estable, sino que fue irregular. Ahora en el 1789, después que las 13 colonias se unieron al presidente George Washington, presentó un acuerdo al Congreso para celebrar un día nacional para dar gracia y oración pública. En la proclamación correspondiente, George Washington invitó a los estadounidenses a dar gracias a Dios por su protección, por la victoria en la lucha, por la libertad, la paz y la prosperidad en el nuevo país. De allí proviene, amados hermanos, el Thanksgiving. Y luego dice, y fue en el 3 de octubre del 1863, el presidente Abraham Lincoln realizó una proclamación sobre esta importante festividad. Y a partir de su mandato se comenzó a celebrar el Día de Acción de Gracias el último jueves de noviembre, y así hasta la fecha de ahora. Ahora sí que, amado hermano, usted ya sabe de dónde proviene y cuál es el propósito.
Amados, les quiero decir que en ese tiempo Estados Unidos era un país, una nación nueva. ¿Recuerdan las 13 colonias? Que era cristiana. Se reunían para dar gracias a Dios. Esta nación fue fundada en Cristo, fue fundada en Dios, quiero decir, ¿verdad? Entonces, de allí proviene el Thanksgiving. Amados hermanos, no es un día para parrandear, no es un día para ahora sí que hacer lo que no hacemos en otros tiempos. Ahora, amados hermanos, ¿cómo podemos demostrarle a Dios y a los que nos rodean que estamos agradecidos por sus buenas intenciones y lo que hacen por nosotros? ¿Cómo podemos nosotros mantener una actitud de agradecimiento en los momentos buenos y en los momentos malos? Son preguntas, amados hermanos, que nos debemos de estar haciendo. ¿Por qué es importante que nos mantengamos agradecidos? Es muy importante. Vamos a la palabra de Dios. Decía a principio, ¿verdad?, que Pablo le dice a los filipenses que den gracias, que todas sus oraciones y todo sea puesto en las manos de Dios en acción de gracia. Pero también en Primera Tesalonicenses, así no vamos a ir allí, nomás le quiero mencionar, lo primerito cuando inicia Primera Tesalonicenses 5:18, empieza diciendo, dad gracias en todo. Entonces, amados hermanos, tanto como Pablo como otros apóstoles, discípulos de Cristo, nos están enseñando que seamos agradecidos. La palabra de Dios, amados hermanos, nos enseña que debemos de dar gracias a Dios por todo y siempre. No es algo nuevo, es algo que viene desde entonces. Amados hermanos, hay quienes tratan de tener el acceso a Dios por otros medios, de otras maneras diferentes, pero es imposible. Amados hermanos, la gratitud es la clave de desatar el poder sobrenatural. Amados hermanos, si no somos agradecidos con Dios, no viene lo sobrenatural. Amados, porque el trono de Dios que se edifica, es decir, cuando nosotros somos agradecidos, el Señor edifica una morada en nuestras vidas y Él está siempre con nosotros. Al principio, cuando leímos el verso 4 de Filipenses 4:5, el verso 5, decía, el Señor está cerca. Y lo que quiere decirnos ahí Pablo es de que el Señor está cerca de nosotros. El Señor está cerca de la iglesia. Está tan cerca como que vive en cada uno de nosotros. Como que mora en cada uno de nosotros. Y amados hermanos, Dios, eso debe de ser una muy buena razón para que nosotros seamos agradecidos. Ahora vamos a Colosenses 3:15. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y termina diciendo, y sed agradecidos, sean agradecidos. Ahora, ¿qué es ser agradecido? El ser agradecido, amados hermanos, es una virtud del carácter, es una virtud del carácter que se desarrolla, amados hermanos, reconociendo que lo que tenemos y lo que somos vienen de Dios, que se lo debemos a Dios, y que todo es totalmente viene de Él, y que aprendemos a depender totalmente de Él. Y eso, amados hermanos, nos mantiene humildes. Recordemos también que el Señor exalta a los humildes siempre. Entonces, al reconocer nosotros que todo proviene de Dios, estamos siendo humildes, estamos dándole gloria a Dios, estamos siendo agradecidos. Amados hermanos, ser agradecidos también es cuando nos enfocamos en lo que tenemos y no en lo que necesitamos.
Si hay alguien, amados hermanos, que conoce nuestras necesidades, es Dios. Y conforme a su voluntad, Él nos va a proveer con nuestras necesidades, aún sin nosotros pedírselas. Pero, amados hermanos, ser agradecidos es, amados, enfocarnos y en agradecer en lo que tenemos y no en lo que según nosotros nos falta. Porque la mayoría de las veces no es tanto lo que nos falta, amados hermanos, porque el Señor siempre provee nuestras necesidades. Muchas veces es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos. Y recuerde, amado hermano, lo que nosotros queremos no es necesariamente lo que nosotros necesitamos. A veces nos molestamos porque Dios no nos da lo que según nosotros necesitamos. Amén. Amados hermanos, vivir una vida sin quejas nos presenta ante Dios como humildes y agradecidos por lo que su voluntad ha provisto. Y no porque nosotros queremos, amados hermanos. Déjeme decirle que si hay alguien que conoce nuestras necesidades, es Él. Ser agradecidos, amados hermanos, es estar conscientes de los que también otros hacen por nosotros, de aquellos que están dispuestos a ayudarnos incondicionalmente. Amados, el ser agradecidos es darle las gracias, el hacerles sentir que son importantes en nuestra vida. Se trata, amados hermanos, de demostrar respeto. Se trata de valorar lo que los demás hacen por nosotros. Ser agradecidos, amados hermanos, es algo importante para nuestra vida. Este micrófono se me va a caer. Ahora, ¿por qué ser agradecidos? No sé por qué tengo yo que ser agradecido. Obviamente, amado hermano, ser agradecidos porque simplemente con nuestro Padre Celestial, que ha dado simplemente y nada más cualquier cosa, ha dado a su Hijo para que viniese a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Simplemente por esa cosa tan pequeña. Amados hermanos, tenemos razones grandes, enormes, como la salvación que ahora sí que cubre muchísimo. Es un paquete enorme la salvación que Dios nos ha regalado por medio de Cristo. Ahora, ¿por qué ser agradecido? Quiero que leamos 1 de Tesalonicenses 5:18, que la habíamos iniciado, que la mencioné un poquito. Dice, dad gracias en todo. Pablo diciéndole a los tesalonicenses, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amado hermano, eso es para usted, eso es para mí, no es para los que no creen. Es para usted y para mí. Dad gracias, ser agradecidos. El día de acción de gracias no es día del pavo, es día para dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Amado hermano, dar gracias en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes que están en Cristo Jesús. Amados hermanos, y aún en medio de nuestras dificultades debemos de dar gracias. Ya agarré el micrófono porque como que mi orejita se está haciendo más chiquita. Ahora sí que, amado hermano, aún en las dificultades, en nuestras altas, en nuestras altibajas, allí está el Señor para darnos ayuda. Nosotros, amados hermanos, la vida nos presenta altas y bajas, la vida nos presenta diferentes situaciones, diferentes dificultades, pero en ese tiempo, amado hermano, cuando nosotros somos agradecidos con Dios, podemos sentir, podemos
podemos ver la provisión de Dios, la ayuda de Dios. Y bueno, voy a agarrar un pedacito de tape para estar a gusto, como que esto ya. Thank you, bro. Es que como el micrófono lo usamos mi hermano César y yo, uno está más flaco y el otro tiene los cachetitos más gruesos. Ahora sí. Decía, amados hermanos, dar gracias, hermanos, es algo importante para nuestra vida cristiana. El estar agradecidos es de suma importancia para que nosotros demostremos a Dios nuestra gratitud, porque Él se la merece. Hagamos o así, haga cuenta de todo lo que usted tiene y que no lo ha obtenido por su propia cuenta, sino porque Dios se lo ha proveído. Yo le quiero decir, a mí personalmente, todo lo que tengo y lo que soy es gracias a Dios. Tanto nuestros hijos, nuestra familia, todo, amado hermano, proviene de Dios. Entonces, nuestro agradecimiento siempre. Quiero que leamos el Salmo 95, versos 2 y 3. Salmo 95, 2 y 3 dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amado hermano, aquí nuestro agradecimiento debe de venir acompañado de alabanza, Ahora vamos al Salmo 50, 23. Fíjense, porque dice, el que sacrifica alabanza me honra. Entonces, amado hermano, cuando nosotros estamos siendo agradecidos y le acompañamos a nuestro agradecimiento, alabanza, estamos honrando a Dios. Dice, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, nuestro agradecimiento debe de venir acompañado de alabanza, porque la alabanza honra a nuestro Dios y Él es el único merecedor de la honra y de nuestro agradecimiento. Esdras 3:11, por favor. Dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Por qué ser agradecidos? Amados hermanos, porque Dios es bueno. Amados, no podemos ponerle precio a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No hagamos nada sin darle gracias a Dios. No hagamos nada sin ponerlo en manos de Dios. Reconozcamos siempre lo que somos y lo que tenemos viene de Él. Amado hermano, ¿por qué ser agradecidos? Porque así lo manda el Señor. Decía en 1 Tesalonicenses 5:18, porque esa es su voluntad. Es su voluntad y demos gracias en todo momento, aún en los momentos difíciles, porque ahí en nuestras necesidades es necesario, amados hermanos, voy a decir, no es necesario que entendamos a veces nuestras necesidades, sino que es necesario que entendamos que debemos de ser agradecidos. Debemos rehusarnos, amados hermanos, a la queja. Debemos rehusarnos a desanimarnos. Por el contrario, debemos de dar gracias a Dios, porque si está en dificultad, la respuesta está en camino.
Dios se va a encargar de ustedes. Usted siempre sea agradecido. Y debemos de ser agradecidos con las personas que nos rodean. Porque, amados hermanos, muchos de nosotros estamos bendecidos porque alguien que nos rodeaba nos habló de la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, y por eso es de que estamos, amados hermanos, en esa gratitud. Ahora, ¿qué produce la acción de gracia? Ya vimos que el por qué ser agradecidos. Ser agradecidos simplemente porque esa es la voluntad de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y bueno. Pero ¿qué produce la acción de gracia? Salmos 5:12, por favor. Vamos a leer Salmos 5:12. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Amados hermanos, ser agradecidos extiende el favor de Dios hacia nosotros. ¿Qué, amados hermanos, significa acceso a trato especial y privilegios especiales? Número 1, fíjese, amado hermano, un privilegio especial dice: Jehová bendecirá al justo. Recibirá bendición. Número 2 dice: será como qué, como un escudo nos rodeará de su favor. Dígame, amado hermano, si ser agradecido no extiende el favor de la gracia de Dios sobre nosotros. Cuando tenemos el favor y la gracia de Dios, estamos vestidos de algo que nos hace irresistibles a los demás. Y con esto no quiero decir irresistibles a lo que nosotros somos, sino a lo que ellos ven de Dios, de Cristo en nosotros, que quieren saber cómo lo ha obtenido. Esa paz, esa armonía, esa paz que sobrepasa entendimiento, amados hermanos, nos hace irresistible. Y el favor de Dios puede hacer lo que el dinero no puede. Porque quiero decir que nosotros no podemos comprar paz. Nosotros no podemos comprar armonía. No podemos comprar gozo en nuestro corazón. No hay dinero que lo pueda comprar. Solamente lo da el Señor. Y eso, amado hermano, es lo que produce la gracia o nuestra acción de gracia ante Dios. Y quiero decirle que las puertas de los cielos no se abren porque usted es guapo, o porque usted es inteligente, o porque usted tiene buen trabajo. Las ventanas de los cielos se abren porque es la voluntad de Dios, porque Dios está considerando lo agradecido que es usted. La acción de gracia, amados hermanos, extiende su misericordia hacia nosotros. Misericordia, amado, es cuando nosotros recibimos algo que no merecemos, o cuando no merecemos lo que recibimos, perdón. ¿Por qué? Porque, amado hermano, le fallamos al Señor casi cada día. Y en cambio el Señor, en vez de castigarnos, nos perdona nuestros pecados. Nosotros le decimos ponernos a cuentas con Él. Hagamos eso en acción de gracia. Amén. Yo le quiero decir, amado hermano, en la semana le fallamos a Dios, le fallamos muchas veces que merecemos ser castigados. Pero en cambio Dios nos perdona. Hermanos, ser agradecidos hace que Dios nos confíe más. Nos confíe más. Ser agradecidos, le quiero decir también que es como parte de la fidelidad de nosotros a Dios. Y recuerde que Mateo 25:23 dice, ¿qué dice, hermano? ¿Lo tengo ahí? No lo pongas, está bien. Dice buen siervo,
Dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Algo por ahí va diciendo. Sobre mucho te pondré, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, amado hermano? Cuando nosotros demostramos agradecimiento a Dios, Él abre más, extiende más lo que nos ha mostrado. Ahora, cuando somos agradecidos por 100, Él nos da por miles. Imagine. Cuando somos agradecidos por lo que tenemos, en lugar o en vez de quejarnos por lo que no poseemos, Él desatará lo que no tenemos. ¿Sí recuerda Mateo 6:33? Mas primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amados hermanos, buscar en agradecimiento, en acción de gracia, ¿verdad? Y se nos va a dar. Sin quejarnos, rehusemos a quejarnos, rehusemos a enfriarnos, y al contrario, busquemos más en acción de gracia. Es muy triste, amados hermanos, que hay muchos que todavía se sientan a comer en este día tan especial y no recuerdan darle gracias a Dios por todo lo que ha provisto. Los peregrinos en su primer cosecha se unieron con sus vecinos, con sus amigos, para compartir lo que Dios había proveído, para agradecer a Dios el fruto de su trabajo. Ahora, el propósito de mucha gente ahora no es darle gracias a Dios, sino que es comer pavo. Es comer pavo, hermano, y cualquier otra cosa. Y todo, amado hermano, por falta de conocimiento. No quiero decir ignorancia, pero eso es. ¿Por qué? Porque se nos ha explicado qué significa esto. Y esto, amado hermano, no es una enseñanza que proviene de los americanos. No, es una enseñanza que proviene de Dios. Porque el mismo Cristo nos ha mostrado que Él era agradecido y que siempre daba gracias a Dios en todo. En todo. Y Él enseñó a sus discípulos y los discípulos nos han enseñado a nosotros. Vamos a Juan 6:11. Ya vamos a terminar. Miren lo que dice Juan 6:11. Dice, y tomó Jesús aquellos panes. ¿Y qué dice? Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Aquí el Señor nos está mostrando. Dice, tomó aquellos panes y ¿qué hizo? Y habiendo dado gracias. Amado hermano, cuando usted da gracias es, o voy a decir, el dar gracias, el estar agradecido es clave para que lo sobrenatural sea desatado. Usted ha leído esta parte de la Biblia donde el Señor estaba con 5,000 hombres y tenía que darles de comer a todos y solamente tenían 5 panes y tenía 2 pececillos. Y si usted ha leído, se va a dar cuenta que al final hasta hubo extra, sobró. ¿Por qué? Porque el Señor dio gracias al Padre por proveer. Y el Señor desató la abundancia, lo sobrenatural. Amado hermano, si usted actúa y vive agradecido con Dios, Dios va a desatar lo sobrenatural sobre su vida. Hoy no quiero decirle que el kilo de frijol se le van a hacer 10 kilos. Pero lo que sí le quiero decir es de que la
sobrenatural que se desatará sobre su vida será esa paz, será esa armonía, será ese gozo en su corazón que no ha sentido. Amado hermano, el Señor solamente tenía 5 panes y 2 peces, pero en cambio le dio de comer a 5,000 y aún sobró. Amado hermano, ser agradecido beneficia a otros. Fíjense bien. Dice, ahí en el versículo dice, y los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban acostados. Cuando el Señor, y eso de que estaban acostados o recostados, voy a decir, cuando se llegó la hora de comer, el Señor les ordenó a los discípulos que los recostaran a todos y que recogieran los panes y que recogieran los pececillos. Y es por eso que menciona eso, pero el ser agradecido beneficia a otros. Él le dio a los discípulos y los discípulos a los demás. Amado hermano, cuando usted es agradecido con Dios, algún día va a beneficiar a los demás. Amado hermano, ¿cuántas veces has sentido cuando una persona le agradece algo? Qué bonito se siente cuando sabes que fuiste útil en algo, ¿verdad? ¿Cuántas veces has sentido que tu trabajo ha sido valorado? Tus ideas importantes, tu persona aceptada en algo o en alguien que te agradece, se siente bonito. El ser agradecido, amado hermano, es de suma importancia. Nos hace ser hombres y mujeres felices y hacemos felices a otros. Nos mantiene saludables el ser agradecidos. Pero lo más importante aquí, amado hermano, el ser agradecidos abre o desata lo sobrenatural. Y usted y yo necesitamos que lo sobrenatural se derrame sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia y sobre todos aquellos que nos rodean, sobre las ciudades, sobre todo. Y el primero en mostrarnos el ser agradecidos es Cristo. Primero porque en todo hablaba con su Padre para guianza. Le daba gracias antes de siquiera pedirle algo. ¿Usted lo hace? Como les había dicho al principio, amado hermano, no tenía planes de hablar de esto el día de hoy. Y como ustedes pueden ver, mitad de lo que compartí el día de hoy con ustedes es el origen del Thanksgiving, el origen de la acción de gracia. Y se remonta, amados hermanos, no de hombres incrédulos, sino hombres cristianos que se habían separado de su iglesia establecida para alabar a Dios apropiadamente o conforme su doctrina. Y ellos buscaban esa libertad. Es como ellos salen, así como usted y yo somos peregrinos. Nosotros salimos de nuestro país a buscar vida buena, vida mejor, un sueño americano al que le dicen, pero amado hermano, encontramos algo más grande. Encontramos a Cristo nuestro Salvador. Encontramos algo que no tiene precio, algo que lo pudimos haber encontrado allá también, pero Dios tiene su plan. A los peregrinos que venían, desvió la barca. Ellos traían otro, voy a decir otro destino, pero Él les llevó a donde Él quiso que ellos fueran. Igual con nosotros, Dios nos ha traído a este país y nos ha traído a conocer no solamente el sueño americano, porque se nos ha concedido también. Los que hemos comprado una casa según es el sueño americano y aparte tener un buen trabajo, una familia, una vida estable, eso no es nada. Hemos encontrado a Cristo nuestro Salvador
Y amado hermano, seamos agradecidos por eso. Seamos agradecidos por eso, porque eso nos destapa, eso nos abre, eso desata lo que deseamos en nuestros corazones, aún sin pedirlo. Amado hermano, tenemos un Dios que conoce todo de nuestra vida y está siempre disponible para suplir nuestras necesidades. Ahora, amado hermano, ya para terminar, mantener una actitud de agradecimiento como Jesús tenía, nos bendice. Yo le quiero decir que en estos tiempos de días festivos, iba a decir holidays, pero en estos tiempos de días festivos son unos tiempos hermosos, tiempos navideños. Ocúpelos para agradecerle a Dios. ¿Verdad? Todos estos días, los últimos del año, son días hermosos. Ocúpelo. Es época de agradecer a Dios. No es época del regalo, no es época, qué bueno que pueda compartir con los demás. Dele al necesitado, a la viuda, dele al huérfano, dele al hambriento. No quiero decir que no le dé a sus hijos ni nada de eso, pero acordémonos de eso. Seamos agradecidos con Dios con lo que nos ha proveído a nosotros, con lo que nos ha dado. Esa es una época para dar gracias a Dios y darle gracias a Dios, porque Él lo dijo. Ser agradecidos con Dios es también ayudar al necesitado, visitar al enfermo, darle al hambriento, porque Él lo dijo, que cuando nosotros ayudamos a uno de ellos, es como si se lo estuviésemos haciendo a Él. Así es que demos gracias a Dios por todo lo que nos ha proveído hasta hoy. Y seamos agradecidos por lo que tenemos. No se enfoque en lo que no tiene. Porque si usted busca a Dios, lo que no tiene lo va a tener. Porque así es el Señor. Lo que no pide. El domingo pasado, amados hermanos, les comentaba que cuando Dios le dijo a Salomón, que nada que ver con lo que estoy diciendo, bueno, sí tiene, cuando Dios le dijo a Salomón que pidiera lo que quisiera, Salomón le pide solamente sabiduría para gobernar su pueblo, para gobernar lo que él tenía bajo su control. Y el Señor le dio eso y le dio muchas otras cosas más. Porque al Señor le agrada que seamos humildes en lo que pedimos, que seamos agradecidos en lo que nos da. Y bueno, si tú deseas recibir esa bendición, ¿verdad?, que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para ti, yo te invito a que comiences hoy dando gracias a Jesús. Y debo darle gracias a Jesús por entregar su vida a cambio de la tuya y de la mía. Recíbelo como tu Señor y Salvador de tu vida. Hazlo el día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, Dios de los cielos, grande y poderoso, muchas gracias por la salvación que has traído a todo aquel que ha creído en tu Hijo Jesucristo, aquel que ha creído en Él y que lo recibe como su Señor y Salvador de su vida. Gracias, Dios fiel. Gracias, Padre, usted conoce nuestros corazones, usted conoce nuestras necesidades. Usted conoce, Dios Padre, que a veces aún, Señor, sin abrir nuestra boca, usted sabe, mi Dios, cuándo estamos agradecidos, Padre. También, Dios, no podemos nosotros escondernos, Dios Padre, de nuestras fallas, pero aún tú, Señor, siendo un Dios de amor y de misericordia, no nos castigas, sino que nos perdonas, Padre. Te ruego, Dios Todopoderoso, que nos perdone nuestros pecados y que nos fortalezca cada día, Señor,
para no seguir cayendo, para ya no ser débiles, Padre, y caer en las tentaciones del enemigo. Yo te doy gracias por tu iglesia. Te pido, Dios Todopoderoso, que ese poder sobrenatural, Señor, todo lo sobrenatural, Señor, se derrame a tu iglesia, se derrame a toda tu iglesia en el mundo, Padre. Que bendigas, oh Dios Todopoderoso, a Príncipe de Paz. Que bendigas a cada persona, Señor, que escucha estos mensajes, Señor, hasta el fin. Y que los haga sentir, Dios Todopoderoso, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor. Ese sentir de agradecimiento en todo lo que hacía y lo que recibía de ti, Padre. Queremos sentir, Señor, queremos sentir ese mismo sentir que hubo en el corazón de Cristo. Sentir ese sentir de gratitud que hubo en él, Padre. Oramos, Padre bueno, por el bienestar de tu pueblo, por el bienestar del huérfano, el bienestar de la viuda, por los enfermos, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Dios, que los sanes, que restaures, Señor, corazones, cuerpos, Señor, que restaures matrimonios, Señor, relaciones entre padre e hijo. Dios, dejamos todo esto en tus manos, Señor, porque confiamos y creemos que eres un Dios poderoso, porque creemos que eres un Dios de gracia, de misericordia, Padre, y que es una misericordia que nunca termina, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.